Pues comencemos con el primer tema de nuestra asignatura, que se llama sucesiones y series. Bueno, aquí quiero especificarles algo rápidamente. En este tema de sucesiones y series, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tomar funciones cuyo dominio son los números naturales y cuya imagen son los números reales. Generalmente, las sucesiones las tomamos como que van de los naturales a los naturales, pero eso pues no es necesariamente obligatorio, sino que en general vamos a tomarlo sobre los reales, porque existirán sucesiones que toman los números naturales como dominio y nos devuelven como imagen también los números naturales. Toman naturales y nos devuelven enteros, o nos devuelven fracciones, o nos devuelven irracionales, ya serían números reales. En común, todas tienen que debe ser siempre sobre los números naturales. Y recordemos que los números naturales pues siempre inician con n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y así sucesivamente. Bueno, esto es lo que conocemos como fenómenos o acciones de discretización, fenómenos discretos. Su contraparte pues son los fenómenos reales. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una función así continua, como las vieron en cálculo y geometría analítica, pues esto lo tomaríamos como una situación real, porque es continua a lo largo de todos los números reales. En cambio, de manera discreta, pues es eso que luego llegamos a hacer y que pues no es muy buena costumbre. Por ejemplo, cuando graficamos, pues graficamos unos cuantos puntos. Aquí pongo uno, aquí pongo otro, y así nos vamos. Esto vendría siendo el proceso de discretización. Si lo consideramos nada más desde los números naturales, pues este no estaría. Y pues dependiendo del criterio que sigan, si consideran que 1 es el inicio de los números naturales, pues aquí tendrían 1, 2, 3, 4. Si consideran que es 0, pues ya incluirían el 0, ¿no? Les digo, depende del criterio que tomen sobre cuál es el inicio de los números naturales. Bueno, con base en esto, lo que vamos a estudiar en este tema es precisamente lo que se llaman las sucesiones y las series. Hay cierta diferencia entre ambos conceptos, aunque en esencia ambos vienen de la misma idea. Entonces, me voy a pasar en este momento a GeoGebra porque pues vamos a ver algo muy curioso que sucede con cuando trabajamos con ciertas sucesiones, más que nada ya en el ámbito geométrico. Entonces, a ver, ahí estoy en GeoGebra. Los números que aparecen las letras que aparecen a la izquierda, en este momento no son muy importantes. Aquí lo que me interesa es que se centren en el cuadrado que tienen ahí. Bueno, aquí mi deslizador me indica n igual a 1. Si yo tomo en cuenta el primer elemento de un conjunto ordenado llamado sucesión, pues en los números naturales siempre empieza con 1. Aquí vamos a asumir que n igual a 1 de los números naturales es el inicio de la cuenta, tal cual como vieron ese criterio en álgebra. Bueno,
Ahora, aumento n igual a 2. ¿Qué sucedió? El cuadrado se redujo. Se redujo y giró un poquito. Con n igual a 3. Exacto, con n igual a 3 nos damos cuenta que aquí ya tiene un efecto de rotación. N igual a 4. Vean cómo se va reduciendo y va rotando. Cada cuadrado nuevo va sustituyendo al anterior, en el que se va reduciendo, ahí desde el inicio. El cuadrado inicial pues es el que tiene sus vértices sobre los ejes. Su sucesor vendría siendo este que aparece como rotado y reducido en tamaño. El sucesor del sucesor pues vendría siendo este nuevo cuadrado más pequeño y digámoslo así más rotado y así sucesivamente. Entonces vean cómo se va construyendo esta situación geométrica en el cual cada cuadrado está sustituyendo al anterior en tamaño y en rotación. Más que en rotación, va siguiendo unas curvas, que son estas 4. ¿Se alcanzan a ver o lo hago más grueso? Es más. ¿Sí están bien? Bueno, ahí ustedes pueden observar que son 4 curvas. Cada vértice de los cuadrados está sobre cada una de estas curvas que les llamamos espirales. Estas se llaman espirales exponenciales. Cuando veamos un poquito de curvas en forma polar, en las aplicaciones de la integral, pues vamos a ver cómo se expresan este tipo de curvas. Entonces, vean cómo los vértices, pues efectivamente, están sobre estas espirales. Entonces, lo que estamos siguiendo aquí es una sucesión de cuadrados cuyos vértices siguen a estas curvas. Cada uno de los cuadrados va a tener un siguiente, un sucesor. Siempre empiezan desde un primer elemento, que en este caso sería con n igual a 1. Con n igual a 2, pues se sustituye el primero y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, probablemente esto les parezca un poquito conocido. Seguramente han escuchado hablar de los fractales. ¿Sí han oído hablar de los fractales? Bueno. A ver, voy a poner un fractal. Déjenme abrir otra vez el navegador para que les ponga ahí un fractal. Bueno, de hecho este mismo ya podría considerarse como fractal. Ajá, exactamente. A ver. Aquí está el navegador. Estos son los fractales. Son construcciones recursivas. ¿Qué quiere decir con que son recursivas? En que crean una forma y a partir de esa forma la vuelven a crear y a partir de esa nueva forma crean una siguiente. Todas con la misma característica. Tienen la misma escala. Son la misma forma a cualquier escala. Es decir, si ampliamos, le hacemos zoom o nos alejamos, vamos a observar que el fractal sigue teniendo la misma forma. Por ejemplo, uno en el que podemos ver muy fácilmente eso, pues es una espiral. Aquí me acabo de pasar a la pizarra. Y pues una espiral la vemos así.
Si nos vamos acercando hacia el centro de la espiral, que vendríamos diciendo que es una curva que tiene un punto como asíntota, se va acercando hacia su centro, pero nunca lo toca, pues vamos a darnos cuenta que la espiral sigue siendo la misma. Entonces, a cualquier escala ven el mismo patrón, el mismo diseño. Esto pues se utiliza inducción matemática, y la inducción matemática, para demostrar que efectivamente se pueden construir estas cuestiones, pues está basada en los números naturales. Y esos números naturales son lo que nos define lo que llamamos a estos fenómenos como sucesiones. De hecho, es precisamente lo que les comentaba de Minecraft. En Minecraft, pues ustedes pueden observar que pueden ir poniendo bloquecitos. Y esas construcciones de bloquecitos están formando otros bloquecitos, que a su vez están formando otros bloquecitos, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, con esto, pues podemos establecer que cada una de las escalas de un fractal, pues es un elemento de una sucesión. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, pues rápidamente, la definición como tal de sucesión. Cuando estamos ante una sucesión, es lo siguiente. La primera parte nos dice que S es una sucesión si es un conjunto ordenado de elementos. Entonces, aquí ya nos están dando una idea. Es un conjunto ordenado. En GeoGebra vimos cómo al momento de ir variando n, 1, 2, 3, 4, los cuadrados van a ir siguiendo las espirales y se van a ir reduciendo. Y el orden de reducción es, conforme nos vamos acercando al centro de la espiral, pues el cuadrado va disminuyendo su tamaño, ¿sí? Entonces, ahí estamos observando que existe un orden. Son elementos que son cuadrados y que además están en un conjunto que es ordenado, van del mayor al menor. Bueno, entonces, es un conjunto ordenado de elementos. La segunda parte, pues es donde cada elemento se obtiene a partir de una función. F, cuyo dominio son los números naturales. Y su imagen, pues son números reales. Aquí la condición, pues es que esta sucesión vendría siendo, su primer elemento es f de 1, el segundo es f de 2, el tercero es f de 3, y así sucesivamente. Hasta tener f de n. Esto vendría siendo una sucesión. Un conjunto ordenado de elementos donde cada elemento se obtiene a partir de una función. Donde f de 1 es el primer elemento, f de 2 el segundo, f de 3 el tercero, así hasta f de n. Y toda esa colección nos va a devolver lo que es la sucesión. De hecho,
hasta n. Sí, nada más llegarían hasta n, porque pues consideramos que n podríamos establecer que es otro número k más 1, ¿no? Por ejemplo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues es como los números naturales, ¿no? 1, 2, 3, así hasta el número n que ustedes tengan en su sucesión. Más adelante, pues vamos a ver que podemos calcular límite cuando n tiende a infinito. Es decir, que trata de abarcar todo el conjunto de los números naturales y vamos a ver hacia dónde puede converger esa sucesión. En el caso geométrico de la espiral, pues sabemos que las espirales convergen hacia su centro, no llegan a él. Cuando la sucesión de puntos de una espiral se acerca hacia su centro, pues tiende a infinito. N tiende a infinito, pero la espiral tiende hacia su centro. No lo alcanza, pero se acerca hacia él, ¿sí? Ahora, una cuestión importante aquí es que f de n es el término general o enésimo. Y es el que nos va a indicar cómo se van a ir construyendo cada uno de los elementos de nuestra sucesión. Esto pues está relacionado con lo que vieron en inducción matemática, que recordarán que cuando estaban en álgebra les decían determine la validez de tal proposición y les ponían 1 más 3 más 5 más así sucesivamente más 2n menos 1. Ese 2n menos 1 que les aparecía en su proposición de inducción es el término general o enésimo. Y digámoslo de esta forma, en toda sucesión, un término general o enésimo es precisamente la función que toma números naturales y nos devuelve los elementos reales de la sucesión. Es precisamente este término el que nos generaliza todos los elementos de la sucesión, o en otras palabras, nos dice cómo vamos a obtener cada uno de esos elementos, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a ver a continuación es ver ciertas cuestiones importantes de un par de sucesiones específicas llamadas sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas para que podamos establecer un par de métodos de cómo obtener el término enésimo de una sucesión. Aquí sí les voy a hacer muy claro. Se trata de reconocer patrones. ¿A qué me refiero? A verificar si los elementos de una sucesión tienen alguna característica en común. Entonces, primero vamos a ver una parte de sucesiones aritméticas y geométricas, que son herramientas que nos pueden ayudar para definir cómo podríamos obtener una sucesión o el elemento enésimo de una sucesión. De manera ya más específica, más adelante veremos algunas otras sucesiones especiales, por ejemplo, de sucesiones de elementos al cuadrado o de utilizando factorial, etcétera, ¿sí? Bueno, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario o le puedo bajar a esto? Vale. Entonces, tal vez conocen este tema con el nombre de progresiones. Entonces, lo primero es sucesión
o progresión aritmética. Bueno, a ver, este tipo de sucesiones establecen una de las operaciones fundamentales de la matemática para su construcción, que en este caso sería la suma. Cuando hablamos de sucesiones o progresiones aritméticas, vamos a hablar de sumas. Un ejemplo de este tipo de sucesiones es el siguiente, que vendría siendo 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente. Vamos a ver cuál sería el término enésimo en un momento más. Bueno, dense cuenta de lo siguiente. Si yo al número 1 le sumo 2, obtengo 3. Si a 3 le sumo 2, obtengo 5. A 5 le sumo 2, obtengo 7 y así sucesivamente. Si yo quiero obtener un nuevo término de esta sucesión, lo que hago es sumarle 2. Bueno, este número 2 es lo que le vamos a llamar la diferencia. Porque es el valor que estamos sumando de un elemento a otro para obtener el sucesor. Por eso se le llama diferencia. Si hacemos la resta de 3 menos 1, pues nos da 2. La resta de 5 menos 3, pues nos da 2. La resta de 7 menos 5, pues nos da 2. Por eso se le llama diferencia. Bueno, pues entonces, las progresiones aritméticas o sucesiones aritméticas se van a construir a partir de un primer elemento que le voy a llamar U1. A partir de U1, para construir un segundo elemento, voy a sumar un número D, y este número D, pues es la diferencia. Muy creativamente, ¿no? D de diferencia. Y resulta que este número, que este elemento U1 más D, nos va a devolver el elemento U2. Y el elemento U2, ¿le puedo sumar otra vez la diferencia? Para que nos devuelva el elemento U3. Y pues así nos vamos. A U3 le sumo la diferencia para que me devuelva U4. Y así sucesivamente. De tal forma que vamos a llegar a que UN-1 le sumo la diferencia y obtengo el elemento genérico o término enésimo UN. Así es como se construyen las progresiones aritméticas. Son las que estamos viendo en este momento. Entonces, con estos elementos vamos a ver cuál es la manera de construir o de obtener el elemento genérico de una sucesión en particular. Con base en estos ya después vamos a poder construir analizar otro tipo de sucesiones que estén basadas en sucesiones aritméticas y después también vamos a poder observar este mismo fenómeno con otro tipo de sucesiones que se llaman geométricas, ¿sí? A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Sí, exactamente. Exactamente. Esas vendrían siendo sucesiones cuadráticas, porque el término enésimo va a tener
la forma de una ecuación cuadrática. De hecho, la próxima sesión vamos a ver un par de ejemplos al respecto de cómo obtener una sucesión que viene de una diferencia de diferencias. O de otra forma llamarla una sucesión aritmética de una sucesión aritmética. Y vamos a ver cómo podemos obtener ese término enésimo, ¿sí? De nada. Bueno, pues a ver rápidamente, ¿cómo obtenemos el término enésimo de una sucesión aritmética? Ustedes pueden observar que este proceso, pues es, aparte de iterativo, porque vamos en un ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo así, hasta que terminemos, también es recursivo, es decir, que un elemento para generarse necesita del anterior. O en otras palabras, la salida es la entrada del proceso para generar cada uno de los elementos de la sucesión. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes observen que a partir de U1 obtenemos U2. Aquí debemos conocer el primer término de la sucesión y la diferencia. Bueno, conocemos U1, conocemos la diferencia y podemos encontrar U2. Entonces, puedo hacer la sustitución aquí abajo. De tal forma que al sustituir U1 más D en U2 más D, tendríamos U1 más D, que es el término U2, más D, y eso nos devuelve U3. Bien. Aquí nada más simplificando un poquito, pues tendríamos U1 más 2D igual a U3. Ahora, ya que tengo este término, lo puedo sustituir en el siguiente elemento de la sucesión, que vendría siendo U3. Y entonces este lo podríamos escribir como U1 más 2D más D igual a U4. Reduzco U1 más 3D y esto es igual a U4. Y entonces ustedes observen que tanto U2 como U3 como U4 bajo estas sustituciones sucesivas dependen únicamente de los elementos que ya conocemos. El término inicial, el primer término de la sucesión y la diferencia. Y aquí es donde nos vamos a fijar en los patrones. Dense cuenta que aquí siempre está U1, 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 U1. Ahora, para generar a U2, sumo una vez la diferencia. Para generar U3, sumo 2 veces la diferencia. Para U4, sumo 3 veces la diferencia. En cada caso al término inicial. Dense cuenta que hay un patrón entre el coeficiente de la diferencia y el subíndice del término que quiero obtener. Los voy a poner aquí en orden. Con esto es suficiente. Digo, podemos seguirle con U5, U6, U7, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero aquí ya es suficiente para ver el patrón. El patrón lo estamos observando en estos coeficientes y en este. Aquí nada más para completarle bien. Aquí debe ir un 1. Un coeficiente 1. Bueno. A ver.
¿Qué patrón observan aquí? Ustedes observan que los coeficientes de la diferencia empiezan en 1, 2, 3, así sucesivamente. Y ustedes observan que el subíndice de los términos, U, empieza en 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Cuál es la relación entre el coeficiente de la diferencia y el subíndice? A ver, con calma, con calma. A ver, de sus ideas están en lo correcto. El subíndice es 1 mayor al coeficiente de la diferencia, o bien el coeficiente de la diferencia es 1 menor al subíndice del elemento. Entonces, para formar el término enésimo, lo que necesitamos hacer es U1 más n-1 por la diferencia, y eso nos va a devolver el término UN. Eso es lo que tenemos que hacer para encontrar el término enésimo de una progresión o sucesión aritmética. Observen que seguimos el patrón. Si este subíndice es n, pues el coeficiente de la diferencia tiene 1 menos, o viceversa. Si el coeficiente de la diferencia es n-1, pues el subíndice del término que se está generando le sumamos 1, que vendría siendo n, ¿sí? Y a esto le pueden aplicar inducción matemática para saber si efectivamente se cumple o no se cumple. Aquí no lo vamos a hacer porque no es el objetivo del tema. Es nada más ver cuál es la construcción de este tipo de sucesiones. Ahora, esto se aplica para cualquier sucesión o progresión aritmética. No importa quién sea su término U1, no importa quién sea o cuánto valga la diferencia. Siempre se aplica para una sucesión aritmética. Entonces aquí nada más les voy a poner que este es el término enésimo. Exactamente. Siempre necesitamos el término U1, porque es de donde vamos a partir a analizar el patrón. De hecho, podemos especificar. Si nos dan una sucesión, pues el primer elemento que veamos siempre va a ser el elemento U1, porque siempre debemos partir de algo. Y aquí también quiero comentarles algo importante. Habrá sucesiones que los primeros términos sean iguales y que después sean diferentes. Si nada más nos dan nuestros primeros términos, pues es correcto que asumamos cuál es el modelo de la sucesión, ¿sí? De acuerdo a lo que vamos a analizar en este tema. Y pues a final de cuentas, lo que estamos buscando son patrones. Si nada más conocemos una sección de la información de ese patrón, pues solamente lo replicamos hacia el término enésimo. Y por eso pues, podemos tomar en cuenta que dentro de los elementos que tenemos, el primero que se nos menciona, pues siempre va a ser el primer término de nuestra sucesión, ¿sí? ¿Sí me explicó? Bueno, regresamos con nuestra sucesión. Era 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente. Digo, aquí me podrían decir, pues es una sucesión de números impares. Sí, es una sucesión de números impares, pero pues vamos a ver de dónde viene la definición de número impar. Bueno, pues en este caso, de este ejemplo, nuestro elemento U1 sería 1. Ah, me faltó. De acuerdo a lo que analizamos, la diferencia pues sería 2. Entonces ahora sí, en nuestra expresión del término enésimo, pues sustituimos estos datos que tenemos. U1 pues sería 1. Más
n menos 1 por la diferencia, que sería 2, y este vendría siendo el término enésimo. Lo voy a simplificar un poquito. Y pues entonces tenemos que el término enésimo para esta sucesión pues vendría siendo 2n menos 1, que es la definición que sabemos de número impar. La de número par pues sería 2n, la de número impar sería 2n menos 1. Y entonces el término enésimo de nuestra sucesión vendría siendo 2n menos 1. Ese es el término enésimo de esta sucesión aritmética. Podemos comprobarlo. De hecho, recuerden, es buena práctica comprobar lo que hicimos para verificar que efectivamente estemos bien y que no se nos haya ido por ahí algún signo o alguna suma. Que algún día les platicaré la anécdota en la cual un día derivé una constante y me dio una función de x. En su momento ya se las platicaré. Y lo que hacemos para probar es esto. Recordemos que las sucesiones se basan en los números naturales. Entonces empiezo en n igual a 1, n igual a 2, y voy a probar hasta n igual a 3. Entonces, si n es igual a 1, pues sustituyo en la expresión del término enésimo, en esta que acabamos de encontrar. Pues nos quedaría 2, 1, 2 por 1 menos 1, pues es 2 menos 1, es 1. Se cumple este. Ahora probemos con n igual a 2. Sustituimos 2. Nos queda 2 por 2, 4, menos 1 es 3. Pues es este término. Y así nos vamos. N igual a 3, hasta aquí, vamos a dejarlo hasta n igual a 3. N igual a 3 pues es igual a 2 por 3, menos, 6 menos 1, pues es 5. Que efectivamente es el siguiente término de nuestra sucesión. N igual a 4, pues es 2 por 4, 8, menos 1, 7, que es el siguiente término, y así sucesivamente. Verificamos que con cada uno de estos términos, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, vamos obteniendo cada uno de los elementos de la sucesión. Y listo, ya tenemos el elemento genérico de las sucesiones aritméticas. En este caso es nada más de sucesiones aritméticas, que están basados en un elemento U1 y una diferencia constante entre sus elementos.